empezó a tocar el teclado. Y me acuerdo que me dijo, ¿te acuerdas de aquel culto, hermano? Estábamos poniendo un tinaco el lunes. Le digo, sí, y Dios ya estaba tratando conmigo desde el lunes. Yo no sabía que algunos se iban a enfermar. Y de repente empezó a tratar conmigo desde el lunes, lo que quería que hablara hoy. El tiempo ha llegado, si usted lo aprovecha, si no lo va a desaprovechar. Va a visitar el Espíritu Santo, hermano, a nuestro país, pero lo va a visitar para el último periodo de la cosecha universal, solamente en nuestro país. Varias naciones del mundo van a ser tocadas, porque dijo la Escritura, y se predicará este evangelio hasta el fin del mundo. Así es que el propósito de todo lo que usted está viendo, porque hay 3 guerras, ahora China se metió con Corea, hermano, ya están invadiendo Corea, Rusia ya está por levantarse, Israel ya se le metió otro país en guerra, y Estados Unidos está empezando a sufrir uno de los estragos, hermano, que también por haberse metido, agarrémonos también por lo que viene para Estados Unidos, aparte de los tormentos invernales que hubo este mes, hermano. Y el Señor dijo que nos levantáramos erguidos, porque el tiempo se acercaba. Entonces, cuando encontramos la palabra levántate erguido, significa que hay que ponernos en una postura de lo que Él quiere que veamos. Y el Espíritu Santo nos está preparando para lo que viene, hermano. Sí, va a haber muchas cosas que usted va a ver, pero también el Espíritu Santo estará ahí para fortalecer a su pueblo. Escúchelo bien, lo va a fortalecer. Amén, gloria a Dios. Lo va a fortalecer. Lucas 5. Después de estas cosas, había una fiesta, dice, de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, de un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba? 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Este es el tiempo. No estoy hablando nada más de la sanidad física, sino también de la espiritual. La pregunta es, ¿quieres ser sano? 38 años y le llega una pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agota o se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era un día de reposo aquel día. Quebrantó en cierta manera lo que para los judíos era un día que no se hacía nada. Jesús lo hizo para sanar a un enfermo. Y entonces los judíos dijeron a aquel que estaba o había sido sanado en día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos no vieron la sanidad, sino vieron que quebrantó algo establecido. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Cuál le halló Jesús en el templo? ¿Dónde lo halló al sanado? En el templo. Y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había, ¿qué dice? Sanado. Y dice, y por esto, o por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más
procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. No voy a tardar mucho. Cuando empecemos a orar, no voy a tardar mucho. Cuando empecemos a orar, vamos a adorar a Dios. Y la adoración que le vamos a hacer, hermano, va a ser su oración para lo que el Señor pretende hacer con usted. Mire, hermano, brevemente le voy a decir la historia y dejo el lugar al Señor. Él va a hacer lo suyo. Yo solamente le voy a dar el portador. Cuando usted ve este milagro, esta sanidad, fue en un periodo, algo que fue distinto a lo que él pretendía aquel que estaba enfermo. La historia dice que son 38 años que estaba enfermo. Y había sido llevado mi hermano cerca del estanque para poder ser sanado. Cuando tocaba el ángel, dice la Biblia que de tiempo en tiempo. Pero la historia nos narra que había muchos enfermos en ese entonces. La pregunta es, si había muchos enfermos, ¿por qué Jesús decidió solamente verlo a él, al que tenía 38 años ya enfermo? ¿Por qué no tocó al que estaba ciego? ¿Por qué no tocó a otro de otra enfermedad? ¿Por qué se fue precisamente a él? A veces nosotros no nos damos cuenta qué es lo que pretende Dios con nosotros. Probablemente, hermano, entre todos los que estamos en la iglesia, Dios toca a uno, toca a otro. Y usted se ha puesto a preguntar, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a ser que Dios haga un milagro en mi vida? ¿Cuándo va a ser algo distinto en mi ser? ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Cuando usted va a la Biblia se encuentra que cuando llega Jesús, dice la Escritura que en el estanque de Betesda había, mi hermano, este era el estanque, pero había gradas que daban a la altura, hermano, de donde se encontraba prácticamente todo el patio, antes de lo que era la entrada, los pórticos para entrar a Jerusalén, o a la ciudad de Jerusalén. Y los que entraban por ahí, hermano, tenían que bajar las escalinatas para poder llegar al estanque. Y este hombre estaba imposibilitado para llegar al estanque. Dice que cuando él quería llegar al estanque, cuando el ángel tocaba el agua, ya otro había llegado en su lugar y recibía su sanidad. Pero sabe que el hombre no dejó de intentar hacerlo. El hombre sabía que había un tiempo en que el ángel bajaba, tocaba el agua y el que llegaba primero sanaba. Y que el hombre intentó de una u otra manera ganar un milagro, pero durante 38 años nunca lo logró. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta del tiempo. El año pasado para nosotros nos tiene que llevar a reflexionar el tiempo en que pasamos. ¿Qué era lo que pretendía hacer con nosotros Dios en el tiempo que pasó? ¿Y qué pretende Dios hacer en este tiempo en el que estamos? Algunos se quedaron lisiados, hermano, como el hombre que estaba ahí. Algunos se encerraron en su círculo o en su ámbito y no se dieron cuenta de que Dios pretendía hacer algo, que Dios estaba mostrándonos un tiempo. Yo he escuchado hermanos que dicen que sirvan los demás porque Dios no me llamó a servir. Yo no tengo ese don, yo no tengo esta cualidad. Lamentablemente, hermano, cuando nos quedamos como a la mente del lisiado, sabe que este hombre tenía una oportunidad. Y intentó de muchas maneras llegar al estanque, aunque el ángel tocaba el agua, llegaba otro, sanaba, pero él no dejó de insistir. Y aparte, hermano, quiero que entienda esto porque voy a avanzar rápidamente. Él no se apartó del estanque. Se mantuvo ahí. Yo no sé quién era el que lo llevaba, no sé si tenía algún familiar, algún conocido que por la mañana lo agarraban y lo llevaban y lo ponían cerca. Que no lo bajaban hasta abajo del estanque porque supuestamente ese lugar era para la entrada que tenía de fluir de agua para mandarlo hacia la ciudad. No sé quién lo pusiera a este hombre ahí porque la historia no lo dice, pero el hombre estaba cerca del estanque y estaba esperando un tiempo en que el ángel tocara y pum, bajara.
Pero se imagina el ruido que ocasionaba el que era sanado cuando el ángel tocaba el agua y metía la mano y pum, quedaba sanado. Se imagina el bullicio que pasaba cuando alguien sanaba y él se quedaba ahí cerca del estanque en la semana. En el transcurso de la semana le decía: Señor, ¿qué le voy a hablar al pueblo? ¿Qué pretendes hablar con el pueblo? Hay tres cosas, hermano, gloriosas en esta historia, hermano, que le transmito rápidamente, y algo que no me ha dejado de insistir el Señor es en el tiempo impredecible que Él tiene para con su pueblo. Juan 1:12 dice: y a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabe que Jesús vino a los judíos, pero ellos no entendieron el tiempo de la visita del Señor. Y los que no, como no la entendieron, el Señor empezó a hacer milagros, prodigios, sanidades. Y los evangelios dejan registrados cada milagro que Jesús hizo para testimonio a los judíos. Pero en ese tiempo llegó el momento en el que el Señor, hermano, en la visitación que trajo a la tierra, en persona, se encuentra con el lisiado, se encuentra con el que está ahí, con ese paralítico, se encuentra el Señor. Y algo que me llamó a mí la atención es el tiempo impredecible del Señor, porque en los 38 años el hombre, mi hermano, no pudo caminar, no pudo tener, mi hermano, una experiencia como la que se llevó ese día. En ese tiempo en que Jesús llega precisamente a donde se encontraba el estanque de Betesda, y al llegar ahí, el historiador Lucas nos dice, mi hermano, él toma en cuenta cuántas enfermedades estaban ahí. Dice la escritura: había enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos que esperaban, que dice, el movimiento del agua. Todos esperaban ese movimiento del agua. Había varios distintos ahí, había varios paralíticos, pero mire que precisamente Dios tuvo que tocar a este. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? ¿Por qué Jesús no dijo: voy a tocarlos a todos y todos están esperando un milagro? ¿Por qué nada más a ese? Porque se dio cuenta de tres cosas que a la iglesia le hace falta, mi hermano. Uno, perseverancia. Algunos quieren una bendición, hermano, pero no la perseveran. Número uno, perseverancia. Unos quieren el bautismo del Espíritu Santo, quieren el hablar en lenguas, quieren sentir el poder del Espíritu Santo, pero no perseveran. No perseveran. Lo primero que veo aquí en el tiempo impredecible del Señor es la perseverancia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que es paciente, así que para Dios es paciente. Y para el que quiera recibir algo del Señor es perseverancia. ¿Se imagina la paciencia del Señor contra su perseverancia de usted? Dios mira quién persevera, pero Él es paciente y Él sabe en qué momento se lo va a dar. Ayer me sucedió algo que me sorprendió otra vez. Mi cabecita venía y ya tenía ganas de tomar un café y estaba haciendo frío y dije: Señor, oh Dios, se me antoja un café. Y por mi cabeza pasó y dije: Señor, a ver quién de todos los que conozco me lo invita. Así nomás dije yo. Y en menos esperado me lo invitó. Me senté con un hermano que tocó estar en una iglesia que comenzó en un avivamiento muy fuerte, fuertísimo el avivamiento de esa iglesia. Estábamos platicando y estábamos sentados, de repente llega un hermano que me lo encontró en el autobús, que me fui, y ya después estando ahí me dice: hermano, su cuenta ya está pagada. Yo: ¿cómo, hermano? Sí, su cuenta ya está pagada. Ya le pagué los cafés que se tomó, ya se los pagué. Dice: sí, es que usted no debe nada. Por mi cabeza quedó el momento de que dije: Dios, nada más que lo pregunté o te lo dije. ¿Se imagina la perseverancia de este hombre cuando llega Jesús y le hace una pregunta, pero sabe que no le permitió contestarle? Jesús le hace una pregunta, pero él no la contesta. Usted ve la respuesta del paralítico aquí, no está la respuesta, sino está la perseverancia. Él no la contestó, sino que dice la escritura que ahí había un hombre que decía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús le vio acostado, lo observó, lo vio, lo checó, y dice la escritura, y supo que llevaba ya mucho tiempo así.
Que Jesús miró al hombre, lo observó y se dio cuenta de la imposibilidad que había. Hoy quiero decirle a usted, hermano, Dios sabe de lo que tenemos, imposibilidades que hay en nuestras vidas. Hay cosas en las que nosotros nos han hecho algo imposible poder hacer. Y que usted no puede hacerlo, sino solamente Dios. Recuerde esto, solamente Dios puede hacer lo que para usted no es posible. Solamente Dios lo puede hacer. Lo que Dios puede hacer está en su soberanía hacerlo. Pero algo que usted no tiene que pasar por alto es por qué lo observó Jesús. ¿Por qué lo vio? Vio su necesidad, vio su incapacidad, vio la falta de dinero que tenía, su pobreza, el estar tal vez recibiendo una moneda porque no podía caminar. O a lo mejor estaba viendo el lecho en el que estaba mi hermano postrado, tirado ahí mi hermano porque no podía moverse. Cuando usted va al centro de la ciudad de Poza Rica, se encuentra con personas lisiadas, se encuentra con personas, hay un varón que está loco cerca de un Oxxo, tiene el cabello todo amarrado, tiene amputada una pierna y a veces está ahí, cada que lo veo, siempre está pidiendo una limosna. Y yo no sé qué día, hermano, sí, así con uno de estos, porque a veces también me enojo así como que y le dije al hombre, oye, ya te cansas, no te cansas de estar así, hombre. Y lo bueno que llevaba un folletito por ahí, hermano, la mochila, no es que me habían regalado una ocasión en un autobús, ya que se lo regalo. Le digo, mira, te voy a dar la respuesta sencilla y práctica, pero lo único que necesito es me contestó groseramente, me dijo, yo no estoy pidiendo que me hablen de Dios. Porque si Dios hubiera querido, no estuviera en esta condición, así me contestó. Si Dios hubiera querido, no estuviera en esta condición. Tú me hablas de un Dios que me ama, y mira, si me amara no estuviera yo así. No quise contender con él, pero sí le vi lo que tenía. Tenía dentro de su corazón demasiada amargura. Un hombre amargado, un hombre que no puede, mi hermano, poder dejarle la oportunidad a Dios de entrar a su vida, porque el hombre está viendo su naturaleza en la forma de su naturaleza personal, física, como ser humano, pero él no ve la naturaleza de lo que Dios hace. Lo que Él puede hacer. Usted ve las cosas desde la perspectiva, mi hermano, de la naturaleza humana. Segunda cosa, tenemos que ver las cosas dependiendo desde la perspectiva de Dios y no de nuestra naturaleza humana. Ya llevo dos cosas. Primero, tenemos que perseverar en lo que Dios quiere que nos alcance, que lo que tenemos que alcanzar. Pero la segunda cosa es, tenemos que tener, mi hermano, esa manera de percibir las cosas como Él quiere hacerlas. No la manera en que usted quiere hacerlo. Porque a veces nosotros queremos que Dios actúe de la manera en que queremos. Él fue el que tomó la iniciativa. Jesús le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? Fue Jesús el que le estaba determinando, mi hermano, las cosas como Él quería hacerlas. A lo mejor usted ya se cansó de orar por su hijo, por su nuera, ya está cansado y está orando. Y usted le está diciendo, ay Señor, tráemelo así. Ay Señor, alcánzalo así. Y el Señor está diciendo, no te lo voy a traer así. Porque es un hombre testarudo, un hombre duro, un hombre terco, un hombre que no quiere entender. Pero te lo voy a llevar tal vez amputado una pierna. O a lo mejor le voy a tener que cerrar la garganta. O a lo mejor te lo voy a traer manco. O a lo mejor te lo voy a traer imposibilitado. Pero lo voy a traer dependiendo desde mi perspectiva. Porque Dios ve a la naturaleza del hombre diferente a la que usted lo ve. Si Dios viera de acuerdo a nuestra perspectiva, ya le estuviéramos pidiendo cada rato misericordia. Ay Señor, tráelo con misericordia, actúa con misericordia, obra con misericordia. ¿Acaso usted no ha visto al hombre que siempre pide misericordia, sabiendo aún cómo está su condición humana? Siempre pide misericordia. Este hombre le hace una pregunta: ¿quiere ser sano? Mire la perspectiva de Jesús. Cuando usted ve la perspectiva de Jesús es porque ya lo observó. Él observó al hombre. La Biblia dice que lo observó. A veces juzgamos lo que no sabemos. Cuando usted observe a algún hermano, no juzgue lo que no conoce. Porque a veces, es que la hermana tiene un carácter bien feo. Ay, es que la hermana es así, es que la hermana es odiosa. No, hermano, estamos juzgando desde nuestra perspectiva humana. Jesús lo vio al hombre desde su perspectiva como hombre y como Dios a la vez, porque los siguientes versículos hablan de la autoridad del Hijo. Cuando Él lo ve desde la perspectiva como hombre y Dios a la vez,
le hace la pregunta drástica: ¿quieres ser sano? Y el hombre contesta desde su perspectiva humana. Para terminar, porque vamos a orar. Señor, le respondió al enfermo desde su perspectiva humana: no tengo quien me meta en el estanque cuando el ángel toca el agua, y entre tanto que yo voy, pues arrastrándose, dice, otro desciende antes que yo. Y dice la escritura, Jesús le dijo, es más, ni oró como usted y yo, ni agarró aceite orado, ni le dijo al hombre, espérate, pusiera tus ojos, vamos a orar. No, hermano, al instante. A mí me sorprende la palabra al instante. Él nada más lo agarró en el momento. Concluyo diciendo así, hermano, para decirle la última palabra. 1, tenemos que ser perseverantes. 2, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva divina. Pero mire la tercera que está aquí, y esta es la que encierra las dos. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús ya no lo quería tirado, no lo quería postrado, ya no lo quería enfermo. El momento del instante en el que Él llega, Jesús, a la vida del hombre, le cambió toda la perspectiva, hermano. La tercera cosa que tenemos que aprender de esta historia y lo que Dios quiere hacer con nosotros para el 2024, 1, es que tenemos que ser perseverantes en lo que queremos alcanzar. 2, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva divina. Tercera, tenemos que entender el propósito de por qué el Señor hizo el milagro, hizo la sanidad. ¿Cuál es el propósito? Si yo le digo, Señor, yo quiero que me restaures, quiero que me levantes, quiero ahora sí, Señor, servirte, pero ¿con qué propósito? El Señor no lo sanó por cualquier cosa. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con los judíos. El Señor ya sabía lo que pretendían hacer con Él. El Señor ya sabía la forma en que lo iban a criticar. Ahora, no se da cuenta que lo hace en el día de reposo. ¿Por qué no lo hizo en el transcurso de la semana? ¿Por qué tuvo que agarrar el día de reposo? Había una ocasión, había un fin. A lo mejor le van a hacer una llamada de teléfono, prepárese porque le hacen una llamada de teléfono, así, ¿sabes qué? Mamá murió un domingo. ¿Y por qué precisamente el domingo? Le van a decir, ¿sabes qué? Se murió y está hospitalizado y está pronto ya a morirse. Y de usted a lo mejor usted va a decir, me agarró sin dinero. ¿Por qué desde la perspectiva divina? ¿Cuál era el propósito? Jesús lo agarra al hombre en un día de reposo. Había una doble intención, hermano. Voy a terminar. Había una doble intención. Primero, enseñarle a los judíos que a Él, hermano, que Él era Dios, que Él tenía autoridad, que Él era el creador de todas las cosas, que Él es soberano y que por encima de las cosas, usted y yo, nuestra perspectiva humana, se queda por los suelos. Usted no va a cambiar a la gente, yo no lo voy a cambiar. Usted no puede hacer que la gente de su familia sea transformada. Ahí es donde usted debe de entender que tenemos que actuar de acuerdo a la perspectiva de Dios, al propósito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo el hombre. Reciba la palabra solamente. El hombre recibió una palabra con autoridad. El hombre no recibió, mi hermano, una oración, recibió la palabra con autoridad. Por eso le estoy diciendo, el propósito de Dios fue enseñar su autoridad. Abajo está la respuesta, la autoridad del Hijo. En los siguientes versículos del 19 en adelante está el propósito. El Señor lo que hace es, yo sé qué es lo que va a pasar. Si a este hombre lo sano en este momento de día de reposo, yo sé que los judíos se van a alborotar más, pero ¿qué es lo que voy a demostrar? Pues en este caso, Juan el Hijo, Juan ve al Hijo con la autoridad. Y más adelante, mi hermano, escribe como el verbo de Dios. Juanito estaba viendo desde la perspectiva divina y se estaba dando cuenta que lo que escribe Lucas, mi hermano, fue desde la naturaleza de la forma humana divina, porque Jesús vio la necesidad. El hombre, el mismo Jesús vio, mi hermano, la necesidad que el hombre tenía de ser sanado. Vio que este hombre no tenía la fe, pero sí tenía la intención de ser sanado. Entonces ve la perspectiva humana, pero se para en la perspectiva como Dios. Y él dice, si yo lo sano, le voy a demostrar a todo el mundo y a todos los judíos que yo soy el Hijo de Dios y que tengo autoridad aún por encima de todas las cosas, aún por el día de reposo.
y lo sanó. Ni siquiera oró. A mí me sorprende para que se ponga de pie. No oró por él. Mira la autoridad que tiene la palabra. A veces nosotros estamos orando, Señor, orando. ¿Y cuándo vamos a usar la autoridad de la palabra? Cuando usted se va a agarrar, mi hermano, con la autoridad de la palabra. No es su palabra, no es mi palabra. Lo que le estoy predicando ni siquiera es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que tomar la autoridad. Tiene que tomar la autoridad, hermano, de la palabra. Y esa autoridad solamente la da el Señor cuando entendemos su divinidad. Cuando entendemos quién es Dios. Y confiamos en cada promesa que Él hace. Cuando Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, le da 3 expresiones contundentes a la mente humana. Era imposible que el hombre lisiado, mi hermano, se pudiera levantar por el hecho de una palabra humana. Pero Jesús le está mostrando tanto su humanidad como su autoridad como hijo de Dios. Levántate. Es una palabra que determinaba una acción. Era cambiar el contexto de la mente humana. Es que no hay quien me lleve. Estoy imposibilitado. Me tengo que arrastrar para llegar al estanque. Pero Jesús le está quebrantando su mentalidad. Le está diciendo, levántate. Si a usted le está costando mucho levantarse, hoy le está diciendo el Señor, quebranta la ley humana. Quebranta tus imposibilidades humanas, físicas. Es que cuando me levanto a orar, me duelen las rodillas. Cuando yo quiero orar, de repente me da sueño. Cuando quiero venir a la iglesia, hay un montón de tropiezos. Y cuando va a usar usted, mi hermano, la ley de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra para quebrantar todas las cosas humanamente imposibilidades para nosotros. Siempre decimos, no tengo dinero. ¿Y por qué no le pide a Dios que le provea para cumplir sus propósitos? No, perdón por la palabra que voy a expresar, no caprichos, sino sus propósitos de Dios. Si usted le dice, Señor, el domingo hay que asistir a la iglesia, ya nos avisaron que hay una evangelización hay que tener para el pasaje. Y si usted le empieza a decir a Dios anticipadamente, Señor, provee para cumplir tu propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Enseñarle al hombre que él tenía autoridad por su enfermedad, pero enseñarle a los judíos que él verdaderamente era hijo de Dios. Cuando lo sana, él no le dijo como le dijo al hombre, ven, muéstrate al sacerdote y paga tu ofrenda como la pide la ley de Moisés. No. El que testificó fue el hombre. ¿Dónde encontró al enfermo? En el templo. Se da cuenta que cuando Dios quiere cumplir un propósito, lo cumple de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Cuál era la intención de Jesús? Sabía que este hombre lo primero que iba a hacer era ir al templo. Y allá en el templo se iba a encontrar con sus adversarios, los judíos. Ahora, para que se ponga de pie, todos conocían a ese paralítico. 38 años, tirado, postrado, no había sido sanado. Cuando llega al templo, los judíos le dicen, oye, ¿no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo? Sí, pero él que me dijo. Vea cómo le declara a los judíos que a alguien le había dado una palabra de autoridad. El que me dijo, toma tu lecho y anda. Él me dijo, pues, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí estoy ahora. ¿Sabe qué hacían los que eran enfermos paralíticos que estaban postrados en su lecho? Era cargar la evidencia de su lecho. Su tapete que se ponían en el suelo para tirar o echarlos ahí, hermano, para que pudieran coger limosna. Y cuando ellos eran sanados, no podían dejar sus lechos tirados ahí abajo, los tenían que cargar y llevárselos. Por eso Jesús le dijo, toma tu lecho, anda, vamos, levántate porque no te quiero tener postrado más. Y es lo que el Señor nos dice esta mañana, vamos, toma tu lecho, ya no te quiero tener postrado, encerrado en las mismas 4 paredes de siempre, con los mismos prejuicios de siempre, con las mismas circunstancias de siempre.
te quiero que te levantes, porque el que tiene autoridad para levantarlo es Él, no yo, es Jesús, porque todavía tiene un propósito con usted que no ha terminado, y que a lo mejor usted diga este año otras vacaciones más. No, hermano, no, ya no. El Señor quiere que ya se levante este año con su propósito, con el propósito de Dios. Se levanta el hombre, llega al templo y le pregunta: ¿hubo alguien que me sanó? ¿Hubo alguien que trató conmigo? Alguien me dijo que tomara el hecho y que hoy caminara y empezara a mostrar su gloria. Y de repente le preguntan quién fue. No, pues ahí anda, mira, ese fue, se llama Jesús. Y entonces se van en contra de él, pero el Señor lo usó con ese motivo. Dios necesita paralíticos para levantarlos y mostrar su autoridad con el mundo, que ellos sepan que sigues siendo el Hijo de Dios. Y tú eres ese paralítico, tú eres ese hermano, hermana que está cerca del estanque de Betesda. Dios te quiere usar aquí para decirle a los judíos que Él tiene autoridad para el día de reposo, que Él tiene autoridad para sanar, que Él tiene para quebrantar el tiempo impredecible para muchos que le dicen: es imposible que tu marido pueda cambiar, es imposible que tu marido pueda regresar a tu casa. Amado hermano, ¿y quién le ha dicho que para Dios es imposible decirle regresar a la persona que por muchos años se fue? No, que como que se lo llega salvo y se lo llega sanado y le dice: ¿sabes qué, hija? Quiero regresar contigo. Ya me di cuenta que mi vida con las otras personas no era vida. Ahora quiero regresar contigo y hoy quiere Dios hacer algo contigo. ¿Quién le ha dicho que Dios no puede hacer todo eso? Dios lo puede hacer si es que es tu propósito que Él quiera cumplir. Y siempre lo he entendido, que si el hombre lo levantó fue con el fin de cumplir un propósito. El propósito era darle el ejemplo y el testimonio a los judíos que Él era Hijo de Dios y que en la tierra Él tenía autoridad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Así es que el que tenía potestad del cielo tenía potestad en la tierra, aún para quebrantar el día de reposo. Y sabe que no lo quebrantó porque Él era Hijo de Dios. ¿Quién estipuló el día de reposo? Dios. Póngase de pie. ¿Quién estipuló, hermano, la vida humana? Dios. ¿Habrá alguien que le diga a Dios por qué quebrantaste el día de reposo? Lo hicieron los judíos, y Jesús le respondió que Él tenía autoridad porque Él era Hijo de Dios. Voy a terminar así: usted es hijo de Dios, ¿sí o no? Dios le dio autoridad. Ahí quiero terminar. Le dio autoridad. Y le dio autoridad para quebrantar enfermedad. Le dio autoridad para poner manos sobre los enfermos y que ellos salen. Le dio autoridad para predicar la palabra. Le dio autoridad para que si comiera cosas mortíferas, no porque usted lo busque, sino que a lo mejor se lo dieran por engaño o por quererlo matar, no les haría daño. Si comiera cosas mortíferas, no les hará daño, porque yo estaré con nosotros. Él le dio autoridad, mi hermano, para predicar la palabra, echar fuera espíritus inmundos. Le dio autoridad sobre toda enfermedad, como hijos. Ahora nos ha dado autoridad a nosotros por medio de su sangre, por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que ser perseverante. Usted tiene que entender desde la perspectiva divina lo que Dios quiere con usted y quiere llevarlo a cumplir su propósito. No va a cansar Dios de hacerle entender que usted tiene un propósito para Él. Si usted no lo hace, Dios va a levantar a otro a hacer lo que usted no quiere hacer. Pero mañana le va a recordar al Señor: yo llegué un día domingo, no sé si estamos a 20 de enero del 2024, e inquieté al que te está predicando para decirte que Él todavía quiere levantar paralíticos dentro de su pueblo para que hagan cumplir su propósito. Ayer le decía: Señor, allá solito donde estaba yo ahí, unos escaloncitos, yo le decía, yo veía muchos jóvenes levantados para acá y para allá, pero cuando vi que estaban batallando con la repartición de las Biblias y folletos y todo, y estaba un joven que ya estaba hasta bien mojado y corriendo para la repartición de Biblias, me acerqué y me dijo el Señor: cumple la predicación de mañana, tu propósito. Cuando uno nace para servir, hermano, le enardece el corazón de ver la imposibilidad que otros tienen. Y me puse a servir. Rompí el récord de vender casi aproximadamente 150 Biblias ayer en Natal. Al hermano se sorprendió y me dijo: hermano, se vendieron más de 150 Biblias.
¿Cómo le hiciste? Pues yo nomás me paré, levanté la Biblia y se fue con una hermana y luego otra hermana y empezar a repartir Biblias y a venderlas, a regalar folletos y todo el asunto. Y yo entendí que no podemos quedarnos como paralíticos, ¿no? Viendo cómo otros corren y son sanados y mientras nosotros nos quedamos viendo la oportunidad de que tú le puedes servir. Recuerda, el paralítico se levantó para hacer una controversia contra los judíos, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de decir al paralítico en un sentido, ¿quieres que te sane o no quieres que te sane? Él dijo, ¿quieres ser sano? Punto. O sanó directamente, sin darle más tregua al tiempo, sino darle la oportunidad de que él tiene autoridad. Le voy a pedir, acérquese, tráigase su sillita acá al frente tantito. Y le voy a pedir